Jóvenes, bienvenidos a la clase del día de hoy. Hoy día estamos a jueves 25 de marzo. Hoy vamos a trabajar un poco las guías la guía de ejercicios de lógica. Obviamente no la vamos a poder hacer toda porque nos falta por ver materia. Luego, hasta el momento lo único que hemos visto han sido conectores, pero ya con los conectores podríamos trabajar fácilmente casi toda la guía. Comencemos con la primera, que dice lo siguiente. Se dan las siguientes proposiciones: P, el número 9 divisor del número 566, y Q, el número 792 múltiplo de 6. Escribir en lenguaje corriente, corriente, y determinar el valor de verdad de cada una de ellas. O sea, primero, tenemos que ver cuál es el valor de verdad de P y cuál es el valor de verdad de Q. O sea, puede ser verdadero o falso. 24, perfecto. Lo primero, ¿qué significa que un número es divisor de otro? Que el 9 puede dividir un número. Hay que ser un poco más específico, porque por ejemplo el 5 puede dividir al 2. La respuesta es 2/5. Que puede dividirlo dando un número entero. Va por ahí, pero hay que ser más específico. Porque, por ejemplo, si divido 5 en 2, da un entero, pero sobra 1. Eso, que es divisor y que nos va a entregar no nos va a entregar ningún resto. El resto, cuando sale de ninguno en números, es 0. Fernando, Sí, ¿qué es nos va a múltiplo? dar 0. Correcto. Que es múltiplo también, pero habría que definir qué es múltiplo, que es lo que vamos a hacer en la siguiente, en la Q. Pero por lo menos, cuando hablamos de divisor de un número, significa que el 9, al dividir el número 576, la respuesta va a ser un número entero y el resto va a ser 0. Bueno, hay varias formas de verlo. La más sencilla es a lo bruto, pescar el 566, dividirlo por 9 y eso verificar si da un número o no. Y la otra es que, si alguno de ustedes alcanzó a ver, existen reglas que se llaman las reglas de divisibilidad. En particular, la regla de divisibilidad del 9 dice que si se suman los dígitos de un número y el resultado es múltiplo del que se está viendo acá, del 9, en este caso, o sea, del 9 porque es solamente la regla del 9, no me equivoqué. O sea, si suma los números y da un número que es múltiplo de 9, entonces es divisible por 9. En este caso, 5 más 7 son 12 y más 6 son 18. Y 18 es 9 por 2, por lo tanto, efectivamente, 576 es múltiplo, perdón, es divisor de 9. Perdón, al revés. 9 es divisor de 576. Por lo tanto, el valor de verdad de P es verdad. Q. El número 792 es múltiplo de 6. ¿Qué significa ser múltiplo? Lo contiene exactamente, una cantidad exacta de veces. De que uno de sus factores es el 6. Uno de esos factores para poder llegar a este número es 6. Ya, de partida. Bueno, lo de Tomás. ¿Qué significa que lo contiene? O sea que como que al momento de multiplicarlo, lo contendría exactamente esa cantidad de veces. O sea, como que al multiplicarlo, podría obtener ese resultado como al multiplicarlo con otro número. Perfecto. Por ejemplo, ¿el 5 contiene el 2? No, porque tendría el 4. Pero, Porque al multiplicarlo esa cantidad exacta de veces, lo podría obtener multiplicándolo de otra manera. lo quiero decir, pero 5 es igual a 2 por 2,5. Y son dos números. Y están dentro de su definición. Y los factores tienen que ser enteros. Ya, muy bien. Ahí ya entraríamos, ahí nos quitaríamos el problema que les dije yo. O sea, que le dije a Tomás. Similar a lo que ocurre cuando sale de divisor, un múltiplo significa que 792 va a corresponder a 6 por otro entero. Y si es que ocurre
se habla que es múltiplo, y si no ocurre, simplemente no es múltiplo. Leonardo, yo lo hice a lo bruto, sí. A lo bruto siempre sirve, simplemente que de repente gasta más tiempo, porque estos números son pequeños, pero supongamos que el número tenga 500 dígitos. Para saber si es múltiplo de 6, mejor es aplicar los métodos de divisibilidad o cualquier Sí, otro. y, profe, ya lo encontré. Ya lo ¿Ya? encontré. Y es verdadero. Muy bien. Porque El si cual- sumamos los dígitos, nos da 18. Y 18 es múltiplo de 6, ya que es 6 por 3. sí, pero ojo, esa regla que les dije solamente es válido para el 9. Por ejemplo, 12 es múltiplo de 6 y la suma de dígitos da 3. Entonces, ojo con eso. La regla de divisibilidad del 6, para que lo sepan, pide dos cosas. Una, que sea un número par, porque el 6 se puede descomponer en 2 por 3. Y la regla del 3 es que la suma de un múltiplo de 3. Entonces, ahí se ve, y efectivamente, 792 por un número entero da 6, entonces el valor de verdad de Q también es verdadero. Bueno, esta parte es bastante sencilla, simplemente la voy a mencionar, pero dice, por ejemplo, si la proposición P es el número 9 divisor de 576, recordemos que este símbolo significa negación. La negación de P significaría el número 9 no es divisor del número 576. Eso es una forma de verlo. ¿Se podría cambiar? Sí, no es la única respuesta. Por ejemplo, se podría decir el número 576 no es múltiplo del número 9. Es la misma información, pero aplicando reglas del español significaría lo mismo, usando sinónimos y cosas así. Pero el lenguaje se entiende, o sea, la idea es cambiar esta proposición por su negación, haciéndola falsa. Porque en este caso la proposición P es verdadera. Después, la siguiente sería el número 9 divisor del número 566 o el número 722 es múltiplo de 6. Recordemos que este símbolo significa O y acá similar con el I. La palabra número se puede ir achicando porque recordemos que en español tenemos las opciones de ir acortando las cosas, pero, insisto, es simplemente colocar esto. Recordemos que esto del I, del O y esas cosas es bastante importante para sus estructuras de programación después, porque ahí tienen que ir haciendo conectores y dibujos de desarrollo lógico. Pero vamos a lo importante, por ejemplo, simbolizar cada una de las siguientes proposiciones, y aquí hay varias opciones. Primero, no es la hora y la clase de álgebra termina. Entonces tenemos el 2A. No es la hora. Y la clase de álgebra termina. Ese termina, lleva tilde, ¿no? Dice tío uno. Creo que no. Lo cree correctamente. Entonces, lo primero, tenemos que identificar cuáles son los conectores lógicos. En este caso tendríamos el no, el y nada más. Entonces, una opción para poder hacer esto sería Q es el Laura. Perdón, se me olvida, siempre partimos del P. P. Q, la clase de álgebra termina. Profe, ¿no se Bien. estaría dando ahí el caso de que fuera un antecedente y un consecuente? Que el No, antecedente fuera que no es la hora y el consecuente sería que la clase terminara. no, porque el conector es I, no hay forma de hacer que sea uno el otro, consecuencia del otro.
Cuando se habla de consecuente, por ejemplo, se ocupa el entonces, o se tiene que, se entiende que, como cosas, dado esto, tenemos un resultado. Ya, perdón. Y ya, volviendo a esto, bajo este P y este Q, la respuesta correcta a esto sería no P y Q. Esa sería la respuesta correcta bajo estos parámetros. Pero ¿por qué hago hincapié en eso? Esta es la primera opción. Una segunda opción sería P no es la hora, Q, la clase de álgebra no termina. O continúa, por ejemplo, suena mejor en español. En base a estos dos parámetros, o sea, este P y esta Q, la frase no es la hora y la clase de álgebra termina, sería P y no Q. Y ambos están correctos. Este está correcto en base a estos dos parámetros y este está correcto en base a estos dos parámetros. Pero si yo respondo esto con los parámetros anteriores, estaría malo. ¿Por qué? Insisto, la frase que tenemos que trabajar es la de arriba. No es la hora y la clase de álgebra termina. Entonces, en este tipo de ejercicios es muy importante que usted defina sus parámetros, qué es lo que es P para usted, qué es lo que es Q para usted, o R es, bueno, dependiendo cuántas proposiciones sean, y en base a esas proposiciones usted va a tener una respuesta correcta, que no necesariamente va a ser la misma que sus compañeros, pero también va a estar correcto en base a los parámetros que usted definió. ¿Ya? Trabajen en el ejercicio 2. Aquí. Acá. Voy a dar el 2 y el 3. Ahí está. Voy a parar un poco la grabación. Entonces, son las 10:03, a las 10:13, o sea, en 10 minutos más, retomamos. Jóvenes, entonces, ¿quién quiere comenzar? Alguien que no haya hablado. No estoy seguro. No. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Cuál es su P? ¿Cuál es su Yo, Q? para equivocarme. Ya, muy bien, Cárcel. Ya, yo tampoco estoy seguro. Pero yo puse que mi P fuera estar en primera fila, Q, entender la clase. Eso mismo Ya. puse yo. Y su estructura entonces sería. Negación P, si P es Q. No le entendí lo que. Entonces Negación le de pusiste P. guión Sí. P, la ¿Ah, sí? flechita hacia la Q. No, en el P y Q en paréntesis. ¿Así? No. No estamos P entendiendo. A ver. es a Q, paréntesis. Ya, O sea, P implica puse Q. guión en ¿Así? paréntesis, todo en paréntesis, y el guión para atrás. Lo que tengo yo escrito acá es lo que usted colocó, ¿o no? Ya, eso está incorrecto. Porque recordemos que en la tabla las negaciones sería no P y no Q. Perdón. P y no Q. Si usted revisa su texto, algo que todavía no alcanza a ver, entonces por eso no lo sepa, existe una tabla de tautologías, o sea, cosas que son iguales. Cuando usted mete la negación en la explicación, el cambio que genera es esto, lógicamente. No se distribuye como no P implica no Q. Entonces, la respuesta correcta en cuanto a lo que usted colocó con su P y con su Q, como su P es en primera fila, o estamos en primera fila, perdón, y el Q es, se entenderá la clase, sería no P implica no Q.
Ahí sería lo correcto. No se puede, como por decirlo de alguna forma, factorizar por la negación. Eso no está Profe, correcto. o sea, siempre que hay un no, siempre es como negativo. Sí, Y en eso me confundí igual un poco. Es que como había un no al principio y un no al final, ahí me confundí yo. sí, la negación siempre se toma como un no. En realidad en español no existe, a ver, me parece que no existe otra forma de decir lo contrario, sin ocupar un antónimo, evidentemente. Pero, por ejemplo, si yo digo estar parado, su negación sería no estar parado, sin usar la palabra sentado, agachado o algún tipo de otra forma. Profe, entonces ahí cuando usted lo planteó le puso la negación en ambos lados porque incluía el no en ambos lados. No, o sea, para que quede claro, su compañero, por lo que entendí, me dijo que esto para él era P y esto para él era Q. O sea, no colocó el no dentro de su definición de P, ni tampoco colocó el no dentro de su definición de P. Ah, entonces si Profesor, incluyera el no, ahí le añadiría los sí, le No, añadiría pues, las negaciones. por ejemplo, ya, si usted le colocó el no, por ejemplo, tomó esto como P, el no estamos en primera fila y no se extenderá la clase, en base a este, que es el azul, la estructura sería P implica Q, porque ya está negado de su estructura inicial. Ahí sí. Ujú. Y ambas estarían correctas, ¿o no? Ambas estarían correctas, evidentemente. O sea, Vale. siempre este tipo de ejercicio usted tiene que definir, esto es mi P, esto es mi Q, esto es mi, bueno, las variables que sean, y en base a eso se va a responder. Porque, insisto, es su estructura. Y hay que verlo. Ya, veamos entonces el tercero. Bueno, el tercero simplemente lo voy a mencionar porque aquí siempre hay un error común, que es el siguiente. Ah, no me tomaste 5. ¿Ese símbolo cuál era? Me parece que es un menos. Sí, Sí, era un menos. Entonces, lo común acá es lo siguiente. Hacer el P igual a X más 3 es mayor que 5. El Q, el I menos 4 es mayor que X. Y el R, hacer el I es mayor que 6. O sea, claramente acá se definen tres variables. Tenemos el sí entonces, el I y el I. Perdón. Ese I. Entonces, la respuesta correcta en base a esto sería P y Q, entonces R. Pero un hecho importante es que todo lo que está acá corresponde al antecedente. Así que aquí quería agregar el paréntesis. Porque todo Yo esto hice eso justamente. es muy importante porque todo esto, que se cumplan estas dos condiciones, generan que el R se cumpla. Y acá, si hubiesen más conectores, más cosas, también iría en paréntesis, pero en este caso solamente hay una. ¿Ya? Entonces, profe, no colocarle el paréntesis cambiaría toda la situación. Correcto, porque por defecto, si no hay paréntesis, se lee de izquierda a derecha. Entonces podría generar cosas que usted no querría que se generen. Insisto, estas estructuras son muy simples, pero entre usted va complejizando su estructura, este tipo de detalles generan cambios muy, muy bruscos. Ahora lo entiendo todo. Bueno, hasta lo que me enseñaron hasta ahora. La vida siempre se puede complejizar más, Carsten, no se preocupe, y estamos en la universidad. Va a sufrir, va a sufrir. Veamos el ejercicio 3 y yo creo que con esto terminamos. Vamos a hacer el ¿Profe? 3B. ¿Sí? Para el C no tendría otra manera de escribirse como en el B, solo tendría una sola interpretación. Sí, porque no hay negaciones, no hay nada. No, bueno,
siempre se puede jugar un poco, por ejemplo, el x más 3 mayor que 5 se podría dejar que x es mayor que 2, pero eso ya es como hilar más fino nomás, pero no es que cambie la estructura como tal. Entonces veamos el 3b. Dice, confecciona tabla de verdad para las siguientes proposiciones. Entonces P, si solo si Q, implica P y Q. La idea es hacer la tabla de verdad, entonces veamos primero que tenemos dos variables, el P y el Q. Por lo tanto, hay que hacer la cantidad de fila que es 2 elevado a 2. En este caso sería 4. Por un momento. Igual Karsten como que queda un poco ahí de entrada ahí, medio confuso. Entonces, como le decía, hay P y Q, por lo tanto habría que trabajar 4 filas. Entonces, P, Q, sería 1, 1, 0, 0, 1, 0. Para que quede más claro, voy a... Profe, ¿por qué eran 4 números? O sea, ¿por Porque qué eran 4 números? son 2 proposiciones y la cantidad de filas es 2 elevado al número de proposiciones. Ah, ya, gracias. Que no sé si lo mencioné ayer cuando le estaba hablando de cómo llenar la tabla, pero esa es la fórmula que se ocupa. 2 elevado al número de proposiciones. Por ejemplo, si hay 3, sería 2 elevado a 3, son 8 alternativas. Si hay 4, Pero siempre es 2, ¿cierto? Ah, ya. dejó el micrófono. Sí, es que lo puedo... tiene un botoncito que se apaga. Y que no, o sea, no le aparece en Zoom que está apagado, pero está apagado. Entonces sería 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Comenzamos por las paréntesis primero, sería P, si solo si Q, que es lo que está acá. Después el de acá, que sería P y Q. Y acá voy a ocupar un sistema que, bueno, en programación lo van a ocupar bastante, que es el sistema de etiquetas. Entonces, para no copiar todo esto, que es bastante ancho, en la columna, porque la respuesta van a ser 1 o 0, entonces la respuesta va a ser bastante delgada. Entonces voy a etiquetar como A todo el sector que está acá. Y B, todo el sector que está acá. Entonces, con esos dos, la tercera columna, que va a ser la interacción entre esto y esto, es simplemente A implica B. Insisto, este sistema de etiqueta es simplemente para hacer más corto el ancho de la columna, para no escribir todo esto nuevamente. Entonces, con este A estoy hablando del resultado de acá, con este B estoy hablando del resultado de acá. Y esta sería nuestra columna final. Entonces, primero, recordemos el sí solo sí. ¿Cuándo era verdad y cuándo era falso? Tenía que darse ambos casos o no darse ninguno de los dos casos. No entendí eso de no darse ninguno de los dos O casos. sea, tiene que ser uno en P y uno en Q para que sea, pues, sea verdadero, o 0 en Q y 0 en P para que sea verdadero. Perfecto, ya. Entonces, ahora sería verdad con verdad es verdad, verdad y falso, falso, falso y verdad, falso, y falso con falso es verdad. Perfecto. Cuando el y o conjunción, el que está acá, es verdadero. Cuando ambos son verdades. O sea, si es uno y uno, ¿no? ¿Y el resto de los casos?
Es falso. Muy bien. Entonces sería 1, 0, 0, 0. Y veamos, finalmente, la implicación lógica. ¿Cuándo es verdad y cuándo es falso? En el 1-1 es verdad. En el 1-1, es verdad. Y en el Pero- resto son todos falsos. Mm, ¿Estás seguro? ¿Implicación? Que No sé. implique, solamente necesita de que el primer condicional sea verdadero. ¿Y la No sé. consecuencia? ¿Sí, Celso? O sea, el primero sería verdadero, el segundo falso, el tercero verdadero y el cuarto verdadero, ¿o no? Cuando habla de tercero, segundo, y que recuerda que O la sea, por tabla, decir dos. la tabla que tenemos de resumen habla de casos. Entonces, hay que ver cómo se comporta cada caso. Por ejemplo, en la tabla del implica, debería ser el segundo caso el falso. O sea, cuando el antecedente es verdad y el consecuente es falso. Todo el resto son verdaderos. María Ignacia. Entonces hay 3 María verdaderos y un Ignacia. falso. María A y Ignacia. B son verdaderos, el segundo es falso. No, verdadero. Es igual. verdadero. Verdadero y el otro es falso, el último. El último falso, sí, correcto. Vamos, recordemos que esto se analiza por filas. En la Sí. primera fila, el A es verdadero. En la segunda fila, el B es verdadero. Entonces, verdad implica verdad, es verdad. En la segunda fila, el A es falso. En la segunda fila, el B es falso. Y falso implica falso, es verdad. En la tercera fila ocurre exactamente el mismo caso anterior. Por lo tanto, ya sabemos que la respuesta es verdadero. Y finalmente, que el A sea verdadero y el B sea falso, implica que esto es falso. Por lo tanto, esta es la tabla de verdad asociado a esto. Insisto, esta tabla de verdad se hace porque no conocemos el valor de P, no conocemos el valor de Q, y entonces hay que ver todos los casos posibles. En particular, nosotros nos va a interesar cuando todo el resultado final sean o solo verdaderos o solo falsos. Estos casos donde algunos son verdaderos y algunos son falsos no nos sirven mucho porque no nos dan mucha información. Y en particular, esto se le va a llamar, bueno, lo vamos a ver mañana, pero estos resultados de tabla de verdad, si son todos verdaderos, se le llama tautología, si son todos falsos, se le llama contradicción, y si está como en este caso, algunos falsos y algunos verdaderos, se llama contingencia. Justo le pasé a leer eso. Bueno. Y con eso ya terminamos la clase de hoy día. Entonces, profe, para la parte final, entonces eso de A es entonces B, lo analizamos en base a la misma lectura de las preposiciones que vimos, solamente que con A y B cambiamos la letra nomás. Correcto. Lo único que importa es, insisto, el resultado. O sea, la tabla que hicimos nosotros es simplemente una guía. No es que siempre va a ser solo P y con Q, sino que lo importante es saber si el verdadero con verdadero, falso con falso, y así ir viendo hacia abajo. Jóvenes, ¿alguna duda, consulta? Pueden seguir trabajando la guía, evidentemente. Hay más ejercicios que pueden trabajar. Nosotros ADECA, ¿verdad? Sí, están acá. Nosotros vamos mañana. Mañana tenemos clase. No, En la no. otra semana. No, la otra semana. La otra semana, el martes, sí. El martes tenemos clase, ahí vamos a seguir viendo todo esto lo que les mencioné, tautología y cosas así. Si pueden, también puedan leer en el fin de semana y tratar de verlo, tampoco es tan complicado, pero desarrolle las tablas de verdad de estas cosas para practicar. ¿Ya? Eso. ¿Dudas, consultas? Claro. Ya. Nos vemos entonces, que estén muy bien, descansen, buen fin de semana. Chao, chao. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe. Chao, profe. Oh. Sí, profe. Chao, chao.